Gracias por acompañarnos en este evento especial que titulamos La tormenta perfecta, manual de supervivencia. Estamos aquí hoy con el profesor Roberto Ouro, profesor de teología. Gracias por acompañarnos. Encantado de estar con vosotros, un placer de nuevo de compartir este programa y de poder responder y también compartir con la audiencia todas sus preguntas. Gracias. Tenemos con nosotros a Antonio Lerma, periodista. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estamos? Bien. Gracias a vosotros por habernos invitado. Dispuestos a ver estos interesantes temas. Y entramos en la primera pregunta. Entonces, ¿qué es Babilonia hoy? Bien, hay varios textos que nos clarifican detalles acerca de lo que es Babilonia en este tiempo. El concepto de Babilonia, que se toma en el libro de Apocalipsis por parte de Juan, está tomado del Antiguo Testamento y fundamentalmente del libro de Daniel. Y ahí tiene un significado muy concreto. Anteriormente hay otras partes también que lo cita, como en Génesis, capítulo 11, cuando habla de la Torre de Babel, y hace referencia a confusión. A una confusión, en este caso, acerca de la religión. Y Apocalipsis nos presenta acerca de Babilonia, que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, y es la madre de todas las abominaciones de la tierra. Por tanto, Babilonia hoy hace referencia, como en la antigüedad, a un tipo de conceptos, ideas o creencias religiosas que están dentro del campo realmente diferente, distinto a las concepciones que encontramos en la Biblia de una manera más fidedigna y más veraz. Por tanto, igual que en aquel tiempo era una religión politeísta la que dominaba Babilonia, también en este tiempo Babilonia presenta un tipo de religión donde hay una mezcla de muchos elementos, a veces bíblicos y a veces ajenos a la Biblia. Así es bueno saber que hubo la antigua Babilonia, pero que hay una Babilonia hoy, una poderosa, un poder político religioso protagonista hoy. Una pregunta que nos envía un espectador dice: ¿no es muy infantil pensar en una persecución cuando los derechos humanos rigen a los hombres de hoy? Hombre, yo, respetando la opinión de nuestro oyente, diría y le comentaría que, por suerte, he estado trabajando 7 años en una ONG, en una agencia de cooperación internacional. El tema de los derechos humanos estaba muy presente en nuestro trabajo diario. Y desgraciadamente te das cuenta cuando trabajas desde dentro por el bienestar social, te das cuenta que los derechos humanos no en todos los sitios se respetan de la misma manera. Así es que es cierto que es un acuerdo internacional que nos pueden garantizar ciertos derechos, pero que no en todos los sitios se respeta. Así es que de ahí la existencia de movimientos, de corporaciones, de ONGs que trabajan y luchan por los derechos humanos de muchas gentes que no tienen acceso ni siquiera al agua, que es básica en la vida. Porque claro, en las escenas de esa tormenta perfecta que describe la Biblia, cuando habla Jesús de seréis perseguidos, habrá una gran angustia como nunca hubo, etc., y se habla de ese poder llamado la bestia o Babilonia, que exige que se la adore y hace matar a aquellos que se nieguen. Esas escenas que describe la Biblia, cuesta imaginarlos en un mundo como el de hoy, que todo el mundo dice, tengo mis derechos. ¿Cómo podría esto llegar a suceder? De todas formas, en lo que se refiere a mi campo de trabajo, que son las comunicaciones como periodista, quiero decirte que el tema de los derechos y la manipulación de los derechos es constante, pero no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Las libertades, no podemos hablar de las mismas libertades en países como China o Rusia o Estados Unidos o en el cono sudamericano o en África. Es exactamente, completamente diferente. Hay un autor, un personaje histórico que es Malcolm X, que protagoniza una película, una persona norteamericana contemporánea a Martin Luther, que dice, textualmente no recuerdo ahora la cita, pero decía que debemos cuidarnos de los medios de comunicación porque gracias a ellos acabaremos odiando al oprimido y amando al opresor.
Eso es una cita de uno de los libros que tiene, y eso a mí me ha llamado mucho la atención. O sea, también la Biblia cuando dice que a lo blanco llamaréis negro y a lo negro llamaréis blanco, pues es una realidad. Entonces, gracias a Dios, pues tenemos constituciones, tenemos derechos humanos, pero que hay que reconocer que no en todos los países se respeta de la misma manera. Y las libertades, pues en unos sitios están más presentes que en otros, pero no en todo el mundo igual. Sí, llama la atención que mientras que parece que las libertades crecen y prevalecen, también la globalización, los grandes poderes de comunicación, la tecnología, el Internet, puede hacernos más fácilmente manipulables. El tema de la globalización es un concepto que estamos manejándolo ya desde 1950, 1960. Se desarrolla bastante con McLuhan, que es un autor canadiense, él es un teórico de la comunicación, y algunas décadas después ya estamos hablando de lo que es la comunicación líquida, en el sentido de la permeabilidad que tiene la comunicación, la influencia en la sociedad, y ahora ya se está hablando de la comunicación gaseosa. Que eso quiere decir que tiene que ver con, no sé si nuestros oyentes seguro que habrán oído hablar de comunicación 1.0, 2.0, 3.0. Hoy en día es cierto que el inicio de las comunicaciones había los productores, que eran los grandes medios o las multinacionales que producían contenidos, y los espectadores y los consumidores. Hoy en día, gracias a Internet, los consumidores se han convertido en productores también, y entonces hay un concepto que se llama prosumidor. Entonces, las redes sociales, Internet, lo que ha hecho es normalizar, democratizar el acceso a la información. Pero bueno, aquí podríamos hablar también de la manipulación, que por falta de tiempo igual no podremos profundizar, pero que evidentemente la hay. Me gustaría añadir algo sobre esto y quizás pueda completar lo que ha dicho Antonio, interesante, que es el problema de las fake news, ¿no? Que hoy se habla tanto en el mundo de la comunicación, ¿no? Y el hecho, por ejemplo, de los ataques cibernéticos que continuamente están produciendo entre los diferentes países, sobre todo se ha hablado durante el periodo, por ejemplo, de las elecciones norteamericanas, y lo que ha generado todo un problema que incluso ha puesto en riesgo, en este caso, la presidencia de Donald Trump actualmente en Estados Unidos, por las acusaciones que han llegado al Congreso norteamericano. Y precisamente que tiene que ver con esos aspectos del manejo de la información y de cómo se intervino. Si en una cosa tan trascendente y fundamental como es una democracia que depende de las elecciones, y elecciones, por tanto, de personas para estar en un poder determinado y en países importantes, influyen ese tipo de manejo de las comunicaciones a través de los medios informáticos, evidentemente eso implica que puede haber un alto grado de manipulación y manejo. Y se ha discutido mucho esto porque ha sucedido en otras elecciones. Incluso mismo aquí en España se ha hablado a veces de problemas que ha habido en ciertos lugares con el uso de las votaciones o la compra de votos, incluso en elecciones recientes en alguna localidad que se ha hablado sobre esto. Por tanto, es un fenómeno actual y tan importante que está afectando a nuestro mundo desde el punto de vista de la veracidad de los medios de comunicación. Interesante. Otra pregunta que nos llega es: ¿cuánto tiempo queda para la gran tribulación? Entiendo, para que comience la gran tribulación. Exactamente. Bueno, yo quería aquí resaltar un texto que encontramos en Mateo 24, de los versículos 7 al 9, y resaltar 2 o 3 detalles para dar una respuesta precisa. Allí habla, en el texto, se levantará nación contra nación, dice Jesús, y reino contra reino, y habrá pestes, habrá también hambres, terremotos, y dice después, entonces os entregarán a tribulación. Por tanto, no se establece un tiempo definido. No sabemos exactamente cuándo se producirá, porque Jesús, en este caso, en este capítulo tan importante que se llama un capítulo escatológico, es decir, que tiene que ver con acontecimientos de su tiempo, pero también con acontecimientos del futuro, habla con señales y evidencias, terremotos, hambres, pestes, elementos que se han desarrollado a lo largo de la historia en nuestro mundo, también antes de la destrucción de Israel por parte de los ejércitos romanos y de la entrada a la tierra, por tanto, de Israel y los efectos que produjo. Jesús ni siquiera dijo eso, cuándo se iba a producir. Sabemos por la historia que fue el año 70 después de Cristo, pero lo que sí nos importa es indicar que lo que está diciendo Jesús es preparaos, porque aunque no sepáis el tiempo,
entonces en el momento que sea se producirá y será una prueba para vosotros. Por tanto, lo que nos está indicando es que no debemos de preocuparnos del tiempo, sino de que cuando veamos estos acontecimientos y evidencias, nos preparemos porque en cualquier momento se desarrollarán o desencadenarán esos acontecimientos. Yo me gustaría añadir, bueno, me hubiera gustado añadir más sobre las fake news, pero sé que el tiempo es limitado y necesitaríamos un par de horitas, pero no va a poder ser. En relación Te vamos a invitar para grabar un programa en relación a la pregunta que se le ha planteado Roberto, a mí me gustaría añadir, y me gustaría que él, como teólogo, me corrigiera o me diera la razón, lo que proceda, ¿no? Nosotros tenemos una mentalidad muy griega, de hecho más griega que hebrea. Cierto. Y a nosotros nos preocupa más el día y la hora que el hecho en sí que se va a cumplir. Entonces, yo personalmente me gusta pensar más en la seguridad que Jesús vuelve, sin darle mayor importancia al día y la hora, porque yo sé que por naturaleza más de 90, 100 años no voy a durar. Entonces, me preocupa más creer en la segunda venida que preocuparme en cuándo va a venir. Y eso tiene que ver un poco con esta cultura griega que tenemos, porque los judíos no se preocupan cuándo va a venir. Ellos saben que va a volver y, de hecho, todavía lo están esperando, ¿no? Yo sobre eso, ya que Antonio me hacía ese comentario, quiero añadir que la Biblia es extraordinaria, es fantástica porque nos presenta las dos vías. La vía de datos precisos y fechas exactas a lo largo de la historia, ¿no?, acerca de los cumplimientos que se van a realizar. Por ejemplo, habla de 4 imperios universales, del imperio babilónico, medo-persa, después griego y romano. Nos habla también de otros acontecimientos de forma precisa en el tiempo, como por ejemplo cuando se van a producir ciertos acontecimientos del tiempo del fin o del fin del tiempo de esta tierra. Pero también nos habla en la otra dirección, es decir, acontecimientos que no están fijados con fechas exactas para indicarnos que debemos estar apercibidos y preparados hacia esos acontecimientos porque se producirán. ¿Y por qué se producirán? Porque los otros también se han cumplido. Y precisamente las profecías o indicaciones de tiempo es una autenticidad y una verificación de que las que no se fija el tiempo se cumplirán también. Así es, las profecías cumplidas nos dan la certeza lógica, coherente, de que las pocas profecías que quedan por cumplirse, pues lo harán, así lo harán. Si tú ves que el tren llega todos los días a las 7:15 y que llega puntual, lo más probable es que al día siguiente pues también llegará el tren, ¿no? Y con la profecía tenemos que la promesa viene de Dios, el cual no va a sufrir retrasos logísticos, ¿no?, como podría suceder con el tren. Si me permites, Juan, desde Adelante. mi campo, si el Señor no nos ha dado el día y la hora, posiblemente como información es que no la necesitamos. Preocupémonos de lo que sabemos que tenemos que hacer. Así es. Conociendo el mensaje global de la Biblia y la profundidad que tiene, yo entiendo que el cristiano debe estar pensando en que se ofrece a Dios, en que vive una entrega a Dios como es la que se presenta en la Biblia. De manera que cuando amamos a alguien no estamos regateando, sino que tenemos una actitud de generosidad. Cuando alguien dice, pero ¿cuánto falta para la tribulación o cuánto falta para la crisis? Da la sensación de que quisiera aprovechar todo el tiempo que pueda y arrepentirse justo antes de la crisis, como diciendo, ¿cuánto yo podré pecar y aún así salvarme? Claro. ¿Cuántas trastadas podré hacer? ¿Cuánto podríamos decir, desobedecer a Dios y aún así conseguir salvarme? Este planteamiento es inaceptable. Pero es engañarse a sí mismo. Nuestro planteamiento debe ser el contrario, en el sentido de decir, pues yo voy a entregar mi vida al Señor, voy a aprender lo que Dios quiere para obedecerlo, para hacerlo, confiar en su sabiduría, confiar en sus mandamientos. Esa debería ser la actitud, y no tanto buscar una fecha para que no me pille a contrapié, por decirlo de alguna forma. Sí. A mí me gustaría añadir algo a lo que has dicho, Juan, que me parece también muy importante, y es, eso tiene que ver también con el plan divino para el ser humano. Es decir, Dios busca que el ser humano sea una persona que confíe en Él, que crea en su amor,
y que por tanto esa confianza se desarrolle, y no que pueda estar ansioso, agobiado, pensando el día y la hora y el momento que se van a producir las cosas, porque a lo mejor llego, a lo mejor no llego, a lo mejor estoy en condiciones, a lo mejor no estoy preparado para afrontar realmente esa situación. Por tanto, la cuestión clave es que Dios, en su misericordia y en su amor hacia el ser humano, en su propio plan, ha establecido fechas determinadas y tiempos determinados, sí, pero también otros que no, cuando son tiempos además a veces importantes y fundamentales, para que el ser humano se confíe, crea en él y esté preparado en todo tiempo y en todo momento, porque no sabe cuándo sucederá, y que eso no le cree estrés, ansiedad y tensión en su vida personal y espiritual. Dice la Escritura: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando uno puede vivir la experiencia de una convivencia dulce con Jesús, de una comunión con Dios, esa experiencia feliz del cristiano, pues entonces ya sabe que está preparado, que ha recibido el perdón de Dios, y que venga cuando venga la fecha, pues yo ya estoy preparado, ya estoy tranquilo. No tengo que estar preocupado cuándo vendrá, no vaya a ser que me encuentre en el lugar equivocado, ¿no? Bien, pues tenemos otra pregunta que dice: ¿cómo creer en los cristianos con lo mal que se han portado en toda la historia? Bueno, yo ahí quiero decir que la persona que ha hecho la pregunta tiene toda la razón. Para mí, como cristiano, reconozco que hemos sido una piedra de tropiezo a lo largo de toda la historia, y ahí Roberto, que es más historiador que yo, por el ejemplo negativo que hemos dado. Yo creo que el cristiano, no vamos a hablar de las cruzadas y otras épocas de la historia, pero yo creo que el cristiano no ha dado un buen ejemplo como seguidor de Cristo. Y ahora que hablaba, recuerdo unas palabras de Gandhi, de un libro que tengo, de Tagore y Gandhi, que decía, Gandhi decía: después de leer a Jesús, yo mismo me hubiera hecho cristiano si no hubiera sido por los cristianos. No es textual, pero la idea es esa: yo sería cristiano si no fuera por los cristianos. Y es que el ejemplo hay que reconocerlo, que el ejemplo que hemos dado, pues a lo largo de la historia y en momentos puntuales de la historia, no ha sido lo más positivo, lo más evangélico, lo más bíblico. Entonces, la persona que nos ha hecho, el amigo que nos hace la pregunta, sí, tiene todo. Me identifico con esta pregunta porque durante años en mi juventud yo no podía creer en Dios, era ateo precisamente por el mal testimonio que el clero había dado en tantos siglos de la historia. Tuve que aprender que, bueno, aquel clero también dará cuenta de sus actos delante de Dios, y una cosa es el clero por aquí y otra es Dios, que es inocente de todo lo que otros hagan en su nombre. Añadir sobre eso, y lo que ha dicho Antonio también, y tú, Juan, que es muy importante porque eso ha afectado a la credibilidad en Dios y a la credibilidad en la Biblia. Y mucha gente, y seguramente hay quienes nos están escuchando, y me dirijo a ellos especialmente, ¿no?, que ellos puedan tener esa sensación, ese pensamiento, esa experiencia de que la religión no les ha gustado, no les ha atraído, no les ha interesado, y se han apartado de cosas muy importantes que hubieran sido para su vida si realmente hubieran percibido y visto la religión de otra manera y la hubieran conocido de otra manera. Pero realmente muchas veces la religión, los cristianos, etcétera, no han ayudado mucho a que ese mensaje hermoso que tenemos en la Escritura, ese mensaje hermoso de Dios, haya calado en sus corazones y los haya traído hacia la religión y no hacia otros campos que muchas veces están muy lejos de la religión, como la política, la filosofía, otros terrenos, exactamente, que no les ha permitido acercarse a una comprensión que les ayudaría a entender el propósito y el sentido de Dios en este mundo y para ellos. Yo creo que un buen consejo de parte de un cristiano, al menos de mi persona, es que si alguien quiere seguir a Cristo, lo siga él y lo tenga como maestro. Evidentemente que en el mundo cristiano hay gente muy buena, pero también hay que reconocer que fuera del cristianismo también la hay, gracias a Dios. ¿Tenemos más preguntas? ¿Los 1000 años que mencionáis empezaron con el reinado de Juan Pablo II? Bueno, indicar sobre esto que los 1000 años es un periodo que sucede a nivel celestial, no a nivel terrenal. Y hay un texto claramente que nos especifica esto, Apocalipsis 20, del 1 al 2, que nos dice: el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo Satanás, fue atado por 1000 años. Y allí vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar.
Por tanto, está refiriéndose a acontecimientos que tienen que ver con una situación aquí en la Tierra que afecta, en este caso, lo que nos presenta la Biblia, al dragón, al diablo, a Satanás, que sufre los efectos de esos 1000 años. Pero también, a nivel celestial, esos 1000 años tienen que ver con un juicio. Es decir, allí va a haber un proceso donde va a intervenir Dios, por supuesto, pero también aquellos que estén durante ese periodo participando de ese juicio. El texto nos habla de los ángeles, nos habla también de seres humanos, aquellos que serán resucitados y serán salvos. Por lo tanto, como la pregunta que me acabas de indicar no tiene que ver, por tanto, con los acontecimientos terrenales, ni con relación a Juan Pablo II, ni ningún otro evento de otro periodo, sino con acontecimientos que afectan directamente a personajes que tienen que ver con el juicio y a quien va a ser juzgado, fundamentalmente en este caso, quien denomina la Biblia la serpiente antigua, el diablo, Satanás. Pregunta, en la era de la libre información, ¿creéis que la opinión pública se puede manipular? Hemos hablado ya algo de esto. Esta pregunta dice, en la era de la libre información, ¿creéis que la opinión pública se puede manipular? Bueno, me atrevería a hacer algún comentario sobre esta pregunta. Quiero decir que el concepto de opinión pública, antes hemos comentado que surge en 1950, 1960, pero tiene un proceso y una historia. Por ejemplo, en 1916, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos no se involucra directamente, porque es una guerra lejana, Europa, y tampoco está para guerras. Pero las presiones de los lobbies económicos, fábricas de armamento, presionaron de tal manera en ese momento al presidente Wilson, creo que era el 24 presidente, que creó una comisión que se llama Grimm, la comisión Grimm, que es el apellido del director de esta comisión, un periodista, una comisión informativa que empezó a lanzar mensajes informativos a la opinión pública americana. Bueno, tanto es así que al cabo de los 4 años, poco, porque la Segunda Guerra Mundial, si no recuerdo, acaba en 1945, noviembre, una cosa así. Estados Unidos, el desembarco de Normandía de Estados Unidos se realiza en 1945 también, pero en el mes de mayo, o sea, 1944, pero en el mes de mayo, un año y pico. Bueno, pues en un periodo de 3 años se consiguió, esta comisión Grimm consiguió manipular la opinión pública de Estados Unidos y de pasar de un desinterés total por la guerra en Europa a un interés por las libertades en Europa. Quiere decir que y Estados Unidos es un país enormemente grande hoy en día, en aquella época con menos habitantes, pero es que esta manipulación de opinión ya se realizó. Con lo que podríamos llamar fake news. En aquella época el concepto de fake news no existía todavía, pero sí, eso es una información negativa. De hecho, la información negativa no, falsa, esa información que la Comisión Grimm expandía. ¿Vosotros acordáis aquel letrero que puede hacer? No te preguntes qué puedes hacer tú por... Sí, no, sí. Estados Kennedy, Unidos, ¿no? sí, Estados Unidos por ti, sino qué puedes hacer tú por Estados Unidos. Bueno, ahí ya empezó la campaña anteriormente. Entonces, ese desarrollo, y Estados Unidos entró en combate y la Primera Guerra Mundial acabó. Pero es que en la Segunda Guerra Mundial, conocéis el personaje famoso, desgraciadamente, de Goebbels, que era el director de información o de propaganda, mejor dicho, ya en ese concepto de Hitler, utilizó las mismas técnicas que utilizó Grimm en la Primera Guerra Mundial. Y Goebbels decía, di una mentira 1000 veces y se convertirá en una verdad. Entonces, sobre la opinión pública yo pediría 2 horas, pero no va a ser posible. Pero quiero decir que hoy en día, con los medios de comunicación que tenemos, no solo la televisión, que existía ya en esa época, en España la televisión empezó en el 56, pero en Estados Unidos ya en el 40 ya estaba. Entonces, hoy en día, con las redes sociales, con Twitter, bueno, lo que antes ha comentado, ¿no? La influencia de la fake news, toda la revolución, digamos, árabe que empezó en Túnez hará como unos años, y toda esta manifestación, todo eso fue gracias a Twitter e Internet. Entonces,
hoy en día se pueden manipular. Y hoy en día, desgraciadamente, las fake news son reales, y uno cuando lee un medio de comunicación en Internet a veces no sabe si lo que está leyendo es falso o verdadero. Lo aconsejable es que tienes que ver las fuentes, lógicamente. Sí, lo que incide de este tema en la Biblia y en el tema de la tormenta perfecta es que está escrito que en general la población va a odiar a esa minoría religiosa perseguida porque es fiel al escrito está de la Biblia. Y vemos realmente que esos poderes consiguen mover la opinión pública para crear un santo o para crear un villano, ¿no? Así es. La persona que ha hecho esta pregunta y que hace referencia a la libre información es cierto, pero esta persona yo la animaría a que reflexionara sobre ella misma, que no la conocemos. ¿Qué cantidad de producción hace ella que digamos, comparte en Internet? ¿O es simplemente un consumidor de información? Cuando tú consumes, lo más fácil es que te lleguen cosas que igual no sean verdad. Hoy en día, si tú produces, puedes saber si es verdad o mentira, porque tú la estás produciendo. Entonces, las fake news yo creo que siempre ha existido. Y ahora pregunto, si me lo permites, a Roberto. La primera fake news podríamos decir que es la acusación que Satanás hizo a Jesús cuando le acusó de un Dios injusto y tal. Y no moriréis. Exactamente. Indicó de que no moriréis. Pero, y anteriormente, porque las fake news, creo que era 1/3 de los ángeles, ¿no? Fueron separados del cielo por aquella creencia, es una falsedad. Bueno, pues ahí podríamos decir, entre comillas, si me lo permitís la licencia no teológica, que eso era ya una fake news, ¿no? Fueron realmente dos fake news, ¿no? Cuando le dijo, no moriréis y seréis como dioses. Exactamente. Como Dios, ¿no? Sí, sí, en la rebelión en el cielo, que se menciona en el Antiguo Testamento, efectivamente es así, ¿no? Y dice en Apocalipsis 13 que la tercera parte de los ángeles pues creyó esa fake news. Exactamente. Y fueron arrojados del cielo y trajeron el problema de las fake news aquí a la tierra también. Bueno, y aquí las tenemos hasta el día de hoy. Es utilizar un concepto muy actual a la Biblia, actual al texto bíblico. que nos puede provocar una sonrisa, pero no deja de ser una falsedad. Una fake news es una noticia falsa. Totalmente. Es una falsedad. Interesante. Entonces, es un tema que va a afectar directamente a todo cristiano en los días futuros. Bien, otra pregunta que nos entra dice, ¿qué papel van a jugar las sociedades secretas en cuanto a los eventos finales? Bueno, las sociedades secretas van a tener una influencia, creo que significativa, porque las sociedades secretas están formadas, por supuesto, por personas que tienen su propia ideología o pensamiento religioso, muchos relacionados con ideas deístas, es decir, el concepto de que Dios ha intervenido en este mundo, pero después que lo ha dejado desarrollar por sí mismo, ¿no? Otros con otras ideas dentro de pensamientos pseudo-religiosos, a veces relacionados con pensamientos o filosofías orientales u otro tipo de concepciones no realmente cristianas o basadas en la Biblia plenamente, sino desde su propia concepción religiosa, donde se mezclan muchas veces conceptos políticos y religiosos. Por tanto, desde esa propia ideología, pienso que realmente tendrán una influencia muy grande. ¿Por qué? Porque son sociedades que tienen un gran poder político y de influencia económica, social y, por supuesto, también desde aquellos que tienen planteamientos religiosos dentro de esas sociedades, que hay muchos, religiosa. Y eso podríamos perfectamente tenerlo en cuenta o considerarlo dentro de ese conglomerado y de esa perspectiva que es Babilonia, donde entra toda esa confusión de elementos. También estos poderes podrían entrar porque tienen una gran influencia sobre el mundo que nos rodea desde el punto de vista político, económico y también religioso. Así que creo que van a tener una participación significativa desde el punto y desde el momento que aquellas personas que forman parte de esas sociedades secretas tengan una influencia, un peso político, religioso o económico en nuestra sociedad. Así es. Otra pregunta que nos entra. En el contexto del ecumenismo, ¿qué significa ser fundamentalista? Se mencionaba en el tema del ecumenismo y según ellos hay fundamentalistas. bueno, Repito la pregunta, en el contexto del ecumenismo... claro. Si quieres empezar con Antonio, yo puedo continuar después. Ser fundamentalista? Hombre, yo entiendo que un fundamentalista es una persona, primero, fiel a sus principios y que no cambia ante la presión exterior, digámoslo así.
Sí, yo... O radical, una persona radical. Lo que pasa es que tiene una connotación negativa hoy en día. Sí, tiene esa connotación. está ya asociada. Antes Claro. no, hace años. No, yo hace recuerdo no. cuando yo era joven, Pero ahora ser sí. integrista o fundamentalista no tenía connotaciones Claro, negativas. porque una Ahora se persona aplica. íntegra es una persona fiel a Sí, sus principios. sí, sí. Lo que pasa es que dicen, es una persona integrista. Ya tiene una connotación negativa, desgraciadamente, por los hechos Sí, sí, sí. recientes, ¿no? Así es. El primer aspecto de la pregunta era, ¿puedes indicarlo? Porque yo quería añadir algo. Sí, la pregunta que nos envían dice, en el contexto del ecumenismo, Muy ¿qué bien. significa ser fundamentalista? Claro, ese es un aspecto que yo quería añadir a lo que habéis dicho, y es el aspecto de que el concepto dentro del ecumenismo es que no se acepta ningún planteamiento que sea muy... a mí no me gusta el término fundamentalista, creo que es un concepto equivocado porque está tomado mucho de concepciones fanáticas y radicales desde el punto de vista religioso, pero hay mucha gente que tiene unos principios claros y definidos en sus creencias y no significa que tengan ninguna actitud ni violenta, ni agresiva, ni de esas características. Por tanto, lo que quiero decir es que la tendencia en el ecumenismo, hasta donde conocemos, es que delimar y eliminar todos esos conceptos que sean muy esenciales o fundamentales en las creencias de las personas, buscando un elemento común que sea más fácil de aceptar por todos, que sea parte realmente de una concepción más general, sin entrar en los detalles o las creencias más específicas y concretas de diferentes religiones o denominaciones. Por tanto, buscar puntos de encuentro, puntos comunes, ¿no? Como pasa en los aeropuertos, que hay un punto de encuentro, pues aquí buscarlo también en las religiones. Así es. Sí. Lo bueno de esta tormenta perfecta que estamos tocando en esta semana es que hay un después. Igual que hay unos dolores de parto, pero después del parto los papás tienen la felicidad de tener el bebé, ¿verdad? Pues así también después de esta tormenta, ¿verdad? Tenemos la calma y tenemos la promesa de la Biblia de que Dios crea un mundo perfecto, feliz, donde no habrá enfermedad, donde no habrá dolor, donde no habrá muerte, y entonces podremos sentir que valió la pena. Valió la pena atravesar esa dificultad para llegar al otro lado, como la propia Biblia dice, como la mujer con dolores de parto. Bien, hay una pregunta acerca de las profecías cronológicas de tiempo, 1260 años, etc. Quiero deciros que estéis atentos al tema número 5, porque vamos a estar explicando con detalle estas profecías y su significado. Esto será en el tema 5 dentro de 3 días. Bien, estamos llegando al final de nuestro tiempo. Yo agradezco la presencia de aquí, tanto en los temas relacionados con periodismo como en los temas relacionados con teología. Creo que ha sido muy bueno unir la actualidad con la Biblia, ¿verdad? Ya que queremos basarnos en la Biblia y vivir en el mundo de hoy. Vamos a despedirnos pidiéndole a Dios por esa lluvia tardía que esperamos. Oremos. Padre nuestro, Señor, te damos muchas gracias por tu promesa de la lluvia tardía, de esa lluvia de poder del Espíritu Santo. Igual que en Pentecostés, Señor, necesitamos ahora de tu poder para atravesar estas dificultades. Te pedimos que nos hagas dignos, que podamos recibir esta lluvia de tu Espíritu Santo, que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, amigos, esto fue todo por hoy en este programa de La Tormenta Perfecta, Manual de Supervivencia. El tema que tocaremos mañana es el del doctor Jorge Pamplona, titulado Señales en el mundo de la salud. Un tema bien interesante. Bien, comparte este evento para que muchos puedan verlo y será mañana en el mismo canal a la misma hora. Hasta mañana.